Cómo orar en la madrugada. Quiero compartir 3 principios, 3 consejos, 3 herramientas las cuales han sido de mucha utilidad para mi vida espiritual. Mi nombre es Stalin Cruz, de aquí de República Dominicana. Me gustaría conocer de qué lugar del mundo usted ve nuestro contenido, esperando y sea de mucha bendición. ¿Cómo orar en la madrugada? Orar en la madrugada es una de las experiencias más impresionantes que podremos tener en nuestra vida espiritual. Tal vez usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque orar en la madrugada, mis hermanos, mientras otros duermen, mientras otros descansan, usted puede experimentar, hablar con Dios, comunicarse con Dios. Y además que el mundo de la tiniebla en la madrugada trabaja con más fuerza, pero también nosotros como cristianos tenemos que aprovechar la madrugada para hacer guerra en contra de la tiniebla. A Satanás no le conviene para nada que nosotros oremos a ninguna hora del día. A él no le conviene que oremos. Pero en la madrugada, mucho menos le conviene que oremos. Por eso usted ve que hay personas que se levantan a orar, pero muchas veces se duermen, oran 5 minutos, 10 minutos, y de rodillas duermen hasta 30 o 40 minutos y despiertan. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Por qué? Porque Satanás está procurando que no le saque el provecho necesario a lo que es la oración en la madrugada. La oración es una amenaza en contra de Satanás a cualquier hora del día que usted lo haga. Pero en la madrugada, el mundo de la tiniebla hace planes en contra de tu familia, en contra de ti. Y cuando tú te levantas a orar, esos planes son cancelados. Por eso tú ves que hay personas que tienen miedo muchas veces a orar, porque cuando oran en la madrugada sienten que alguien está detrás de ellos o sienten que alguien está viendo. Pero eso es un miedo que muchas veces Satanás que lo pone en el corazón de la persona para que no ore y para que no le saque el provecho a lo que es la oración. Quiero compartir 3 consejos, 3 herramientas que han sido de mucha utilidad para mí y me sirvieron para yo recibir lo que fue el bautismo del Espíritu Santo en la madrugada. Fue en la madrugada, me acuerdo yo, que recibí eso tan especial que es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Me gustaría saber de qué lugar del mundo usted ve nuestro contenido. Lo puede dejar en los comentarios, lo puede dejar ahí y así yo puedo conocer hasta dónde llega nuestro contenido, de dónde llega estos consejos, los cuales han sido útiles para nuestra vida espiritual y es una bendición compartirlo. Quiero comenzar. El primer principio, primer consejo, la herramienta que he puesto en práctica el orar en la madrugada, no es a la hora de nosotros empezar a orar, no. Esta herramienta la he puesto en práctica para antes de empezar, a la hora de yo acostarme. Y es que acostarse temprano siempre que pueda va a ser de mucha utilidad para usted orar en la madrugada. Porque es verdad, Satanás procura que nosotros no le saquemos el provecho necesario a la oración en la madrugada y por eso él nos ataca. Muchas veces, como le decía, nos quedamos dormidos de rodillas y culpamos a Satanás por eso. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces es nosotros mismos que nos acostamos muy tarde en el día
hacemos muchas cosas, nos agotamos bastante en nuestro cuerpo físico. Lo agotamos de tal manera que cuando nos levantamos en la madrugada, tenemos un agotamiento tan grande que inmediatamente oramos un poco de minutos y nos dormimos. Y digamos, eso es un demonio, es un espíritu de Satanás que me está atacando. Pero en realidad, muchas veces no es Satanás. Lo que pasa es que el tanto agotamiento provoca esto. Y ese es el primer consejo: acostarse lo más temprano que pueda, siempre que sea posible. Quizás tiene que preparar cena para trabajar mañana, quizás tiene que hacer la tarea de la universidad, quizás tiene que cuidar bien de sus hijos, o quizás el niño está mal y tiene que dedicarle tiempo. Pero siempre que usted tenga a su alcance acostarse temprano, le recomiendo que lo haga. ¿Por qué? Porque usted se va a levantar en la madrugada y usted va a poder orar una buena cantidad de tiempo, y usted va a sentir que no va a tener sueño, no va a tener agotamiento, y quizás Satanás quiera introducirle sueño, pero usted descansó lo suficiente. En la Biblia Jesús dice en Mateo, su capítulo 26, habla acerca de Jesús en el monte Getsemaní. Ya faltaba poco para Jesús ser crucificado. Dice que fue con algunos de sus discípulos y le dijo: quedado aquí, yo voy a orar más adelante. Pero ¿qué pasa? Que ellos se durmieron y Jesús vino y se presentó ante ellos y le dijo: no poder orar ni siquiera una hora conmigo, porque la Biblia dice que ellos tenían sueño en sus ojos, tenían bastante sueño. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos mucho sueño, el sueño hace que no durmamos y no oremos lo que Dios quiere que nosotros oremos. Pero lo que a mí me gusta es lo que dice el versículo 41 de Mateo 26. Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil. Pero ¿qué pasa? Que este consejo nos invita a nosotros descansar nuestro cuerpo, descansar nuestra carne, nosotros dormir temprano, para que cuando llegue esa hora de la madrugada, nosotros podamos orar con tranquilidad y podamos sacarle provecho necesario a lo que es la oración en la madrugada. ¿Qué pasa? Que Jesús vino 2 veces a los discípulos y lo encontró durmiendo. ¿Por qué? Porque tenían mucho sueño y ellos no le sacaron el beneficio necesario a la oración por estar durmiendo. Y es verdad, nosotros como humanos que somos, experimentamos ese tipo de agotamiento. El tanto trabajar en el día, el tanto afanarnos, pero tenemos que tener pendiente que nuestra vida espiritual es muy importante. Que la Biblia dice en Mateo su capítulo 6, verso 32, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Ese es el primer consejo: acostarte temprano siempre que pueda. Estos 3 consejos, este primero que le di, es para ponerlo en práctica siempre y cuando usted quiera levantarse a orar en la madrugada, el cual es bueno que lo hagamos todos los días, levantarnos en la madrugada. Los otros 2 consejos usted lo puede poner en práctica a cualquier hora del día que usted ore. El otro consejo es un consejo el cual no podemos dejar en ningún momento a la hora de nosotros orar. No. Este consejo es irreemplazable. Este consejo no se puede reemplazar por ningún otro. Cuando usted ponga en práctica esto al orar, usted va a ver respuesta de Dios de manera sorprendente. Y es que debemos invitar al Espíritu Santo a que nos ayude a orar.
La Biblia dice en Romanos su capítulo 8, verso 26, que pedir como conviene nosotros no sabemos. Pedir, orar, no sabemos cómo conviene, pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido. El Espíritu mismo nos enseña a orar. Esos gemidos que llegan a la presencia de Dios y provocan a que Dios se mueva a nuestro favor y que Dios responda a nuestro clamor. Por lo tanto, no debemos de orar o empezar a orar rápido. Debemos decirle: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, guía mis labios. Guía mi corazón para que mi oración pueda llegar directamente al Padre. ¿Por qué? Porque pedir como nosotros queramos, quizás pedir, llegar a la oración y empezar inmediatamente, rápido, así: Dios, que yo necesito que tú me supla esto. No. Es invitar. Debemos invitar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, precioso, amado, adorado y exaltado Dios, ven Espíritu Santo, enséñame a orar. Que mi oración sea útil, que mi oración llegue ante la presencia de Dios. Invita al Espíritu Santo. Los discípulos hablan en sus libros, en el mismo libro de Hechos se habla del Espíritu Santo, la importancia. Dice que la iglesia oraba fervientemente en el Espíritu. La Biblia dice, mis hermanos, que nosotros muchas veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque no invitamos al Espíritu Santo, que sea Él el que dirija nuestra oración. Este consejo, invitar al Espíritu Santo en el momento de orar, usted puede ponerlo en práctica a toda hora del día que usted ore. No deje o no comience a orar sin antes usted decir: Espíritu Santo, ven. Que sea el Espíritu Santo el inicio de su oración. Que usted lo invite y diga: Espíritu Santo, no sé pedir como conviene, pero necesito tu ayuda, necesito tu dirección, necesito tu cobertura, necesito tu presencia de manera especial. Necesito que mi oración llegue a la presencia de Dios y para eso necesito tu ayuda. Y usted va a ver que su oración no se va a quedar en el techo. Su oración va a llegar directamente a Dios. Y cuando usted invita al Espíritu Santo, invitarlo, que usted sienta la seguridad de que el Espíritu Santo está ahí con usted, orando. Porque aunque nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero por algo la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros clamamos y digamos: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo desciende con poder y gloria sobre nuestra vida. Invitemos al Espíritu Santo. Ese es el consejo número 2, la herramienta número 2 que yo puse en práctica o he puesto en práctica a la hora de orar. Entienda, este consejo usted puede ponerlo en práctica o no puede ponerlo. Podría decir que debe ponerlo para que sus oraciones sean eficaces, sus oraciones lleguen directamente a la presencia de Dios. Invitar al Espíritu precioso de Dios a la oración. Y el último consejo que quiero compartir con ustedes: si no invitamos al Espíritu Santo, no podremos cumplir con este consejo. No. Porque la Biblia dice en Hechos, donde los discípulos propusieron lo siguiente. Dijeron: nosotros nos encargaremos de predicar la palabra. Nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y en la oración. Persistiremos en la oración. Es persistir. Muchas veces se nos hace difícil nosotros orar
incluso hasta media hora. Y es muy necesario nosotros sentirnos seguros del tiempo que oramos. Y esa seguridad no la vamos a sentir sin cumplir con el segundo consejo, que es invitar al Espíritu Santo. Cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo, nosotros vamos a ver que pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas en la presencia de Dios y sentimos esa paz, esa seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo no está en nuestra oración, lamentablemente pasan 5 minutos y nosotros creemos que es una eternidad. Es persistir, persiste, pasa tiempo con Dios. Di: Señor, de aquí no me voy hasta que reciba una respuesta tuya. Y es verdad, tenemos quizás que trabajar mañana, tenemos que ir a la universidad mañana, o tenemos que hacer alguna diligencia mañana. Pero siempre que sea posible, mis hermanos, pasar 2 horas o 3 horas en la presencia de Dios nunca va a ser en vano. Va a ser un beneficio impresionante para nuestra vida espiritual. Ese es el tercer consejo: cómo pasar tiempo, cómo pasar 1 hora. Eso le reclamó Jesús a los discípulos. Ni 1 hora ni siquiera pudieron orar. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos orar 1 hora? ¿Cómo? Quiere decir que van de la mano estos consejos. El segundo consejo: invitar al Espíritu Santo. El tercer consejo: cómo pasar más tiempo con Dios. ¿Cómo? Invitando al Espíritu Santo. El tercer consejo es este, mis hermanos: no nos vayamos de la presencia de Dios hasta que nosotros no sintamos la seguridad de que Dios respondió a nuestra oración. No nos vayamos de la presencia de Dios. Y cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo, wow, por eso he hecho tanto énfasis en esto de invitar al Espíritu Santo. Cuando nosotros los invitamos a Él, la oración totalmente es una oración que llega a la presencia de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en los Salmos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Incluso Ana, la mamá de Samuel, recibió el milagro de concebir un hijo. La Biblia dice que tuvo más hijos, pero recibió el milagro de concebir a Samuel, su primogénito, porque fue humillado ante la presencia de Dios. Incluso Elí, el sacerdote, dijo: ¿está ebria tu mujer? No, fue humillada. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos provocar? ¿Cómo nosotros podemos hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor? Humillados. Por eso la Biblia habla tanto de la humildad. Habla tanto de un corazón quebrantado, el cual provoca a Dios. Incluso la Biblia dice: arraigaos vuestro corazón, no vuestro vestido. Humillaos en nuestros corazones, no en vuestro vestido, sino que ese corazón contrito. Pero ¿qué dice Romanos 28? Y disculpe que lo repita de nuevo. Que pedir como conviene no lo sabemos, pero que el Espíritu mismo intercede. Wow, con gemidos, lágrimas que mueven a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a que seamos humildes, a que nosotros podamos orar como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos orar como conviene. Como iglesia, como hijo, como hija que tú eres y que somos de Dios. Tenemos que poner en práctica estos 3 consejos. Tal vez usted dice: ¿pero por qué tengo que ponerlo en práctica? Yo lo he puesto en práctica, mi hermano, y no quiero decirlo que porque yo lo ponga en práctica, usted lo tenga que poner en práctica. Pero es porque yo quiero ver, o yo quiero que usted disfrute del beneficio de la oración en la madrugada. Y no solamente en la madrugada, porque usted invitar al Espíritu Santo en su oración, no solamente es en la madrugada usted ponerlo en práctica, no. A cualquier hora del día. Pero el primer consejo
acostarse temprano siempre que pueda. Esto le va a ayudar a que a la hora de usted levantarse en la madrugada, usted tenga ese descanso físico para que usted pueda pasar tiempo despierto con Dios. Que usted no ore 5 minutos y se duerma, no. Que usted pueda sacarle beneficio a lo que es orar en la madrugada. Y usted va a ver la respuesta de Dios. Usted va a ver la mano de Dios obrar a su favor de manera impresionante. Usted va a ver cómo usted va a recibir un milagro. Usted va a recibir la respuesta que usted está buscando en oración. Usted va a ver cómo usted va a recibir una respuesta de Dios de manera impresionante. Usted va a decir, pero ¿qué fue lo que hice? Que el milagro llegó, que la bendición llegó. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestras oraciones. Y usted va a ver que cuando usted invita al Espíritu Santo, se va a ir el miedo. Eso que quizá usted sentía detrás, que le causaba miedo y se tenía que acostar rápido, va a desaparecer. Usted va a ser una amenaza para el mundo de la tiniebla cuando usted aprenda a orar. Alabanza al que vive en la madrugada. En la madrugada. Usted va a pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil, la carne no quiere orar. Y cuando nosotros oramos en el espíritu, amamos pasar tiempo con Dios. Pero cuando nosotros oramos así simplemente, llegamos a la presencia de Dios, le pedimos, y Señor, esto y aquello, usted va a ver que usted no va a sentir como esa seguridad al orar. Pero cuando usted invita al Espíritu Santo, usted va a querer pasar tiempo con Dios. Usted le va a decir, Señor, no quiero pararme de aquí porque siento seguridad en tu presencia. Así, mis hermanos, que pongamos en práctica estos 3 consejos para orar en la madrugada. Hay 2 consejos que podemos ponerlo en práctica a cualquier hora del día. Hay 2 consejos que podemos ponerlo en práctica a cualquier hora del día. Invitar al Espíritu Santo siempre que oremos y pasar tiempo en la presencia de Dios hasta que Dios me dé respuesta o hasta que yo sienta la seguridad de que Dios escuchó mi oración. Pero la tercera herramienta nunca la vamos a cumplir hasta que no cumplamos con la segunda. Invitar al Espíritu Santo. Invitar al Espíritu Santo. Así que es un honor para mí poder compartir estas herramientas, esperando que sea de bendición. Quiero que dejen en los comentarios de qué lugar del mundo usted ve nuestro contenido y que lo comparta. Nos regale también un fuerte like, así YouTube recomienda nuestro contenido y más personas pueden adquirir o pueden poner en práctica estas herramientas, las cuales van a ser de mucha utilidad, porque para mí han sido de mucha utilidad. Así que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea sobre su vida de manera especial. El Espíritu Santo le guíe, el Espíritu Santo le guarde siempre. Amén. Desde la historia más fácil de contar a los secretos más ocultos y de los secretos más ocultos a los enigmas y misterios indescifrables de la Biblia, aquí te lo contamos.